Quiero agradecer a la Embajada de Alemania en Venezuela por esta amable invitación, así como hacerles llegar a través de este video mis palabras de celebración por los 30 años de la reunificación alemana. El 3 de octubre de 1990 representa el fin de un proceso inédito de reencuentro y reconciliación que reconfiguró por completo la historia, no solo alemana, sino de Europa y el mundo entero. Por ello, quisiera reflexionar acerca de esta fecha, su significado, así como las lecciones que podemos extraer de este increíble proceso histórico. Comencemos esta reflexión analizando la palabra alemana Aufarbeitung, una palabra de difícil traducción y sin embargo imprescindible para comprender el reto que implica un proceso de transición. Aufarbeitung es un concepto con múltiples significados asociados. Reelaboración, renovación, reconstrucción, significados que involucran siempre una doble relación. Por ejemplo, reelaborar implica la existencia de una idea o de un proyecto que debe ser revisado y nuevamente elaborado, no desde cero, sino sobre la base de una propuesta o proyecto preexistente. De igual manera, renovación, reconstrucción implican también la existencia de un objeto, quizás un mueble o una casa, que se ha deteriorado por el paso del tiempo, el clima, la humedad o simplemente por el desgaste producido por el uso cotidiano, por lo que demanda su mantenimiento, cambio y sustitución de algunas de sus piezas y materiales. Reelaboración, refacción, renovación, reconstrucción son todos procesos que implican la producción de un objeto nuevo a partir de un objeto viejo. Hay allí, en mi opinión, una primera relación entre la palabra Aufarbeitung y la reunificación alemana. Pues reunificación implica unir nuevamente algo que había sido dividido, reunir a un pueblo en un país viejo y nuevo al mismo tiempo. El reencuentro de familias que deciden dejar atrás las divisiones para enfrentar nuevos retos juntos. Pero el concepto de Aufarbeitung también está relacionado con los procesos de justicia transicional, reconciliación y políticas de memoria. Aufarbeitung der Vergangenheit o reconsideración del pasado propone regresar a las experiencias históricas que hemos transitado, por más dolorosas que éstas sean, para evitar que el dolor que ellas puedan producirnos determine el futuro. Descubrir la verdad y reconocer que los errores cometidos para poder reencontrarnos y reconciliarnos. Porque sin verdad no hay reconciliación y sin reconciliación no hay libertad. Y sin libertad no hay futuro. Reconsiderar el pasado para reconstruir una unidad, no en el dolor de los traumas pasados, sino en la esperanza de un futuro mejor, en el que nadie quede excluido, en el que nadie tenga que experimentar nuevamente las mismas injusticias. Aufarbeitung es, en este sentido, un recordatorio constante para que los errores cometidos por la sociedad puedan enseñarnos que hay caminos que no deben ser transitados nunca más. La reunificación alemana fue un episodio de un largo proceso de transición en el que convergieron múltiples factores importantes. En el contexto internacional, por ejemplo, fueron determinantes las revoluciones pacíficas de Polonia y Hungría, así como los cambios y eventualmente crisis y colapso de la Unión Soviética. Internamente, la crisis que atravesaba la RDA y la posterior crisis dentro del Partido Socialista Unido Alemán. La lista puede extenderse. Sin embargo, yo quiero hacer mención especial a las protestas lideradas por grupos que demandaban mayores libertades en Alemania Oriental, como son las famosas protestas de Leipzig y otras por su estilo. Algunas de estas protestas estaban organizadas en torno a dos grupos. Un primero que se levantaba contra las prohibiciones que impedían a los ciudadanos de Alemania Oriental viajar libremente fuera del país. Organizados bajo la consigna "Deseamos salir", demandaban libertad de movimiento. Un segundo grupo se levantaba en protesta no para salir del país, sino para desafiar al poder. Organizados bajo la consigna "Nos quedamos aquí", se rebelaban contra el poder, señalando
que estaban dispuestos a presionar al gobierno hasta que les reconocieran sus derechos, y en especial el derecho a elegir a sus gobernantes a través de elecciones libres. Ambas consignas, ambos grupos, a pesar de coincidir en su oposición al gobierno de la RDA, también se confrontaban mutuamente, hasta que un día lograron converger en un mismo movimiento. La consigna que los unió fue la de nosotros somos el pueblo, wir sind das Volk. Ello quería decir que nosotros, no ustedes, no el gobierno, no el partido, sino nosotros, el pueblo, es quien tiene el poder. A partir de entonces, las diferencias entre quienes se oponían al régimen de la RDA dejaron de ser un obstáculo en la lucha por la libertad, hasta transformar esas protestas en una de las causas principales de la transición y posteriormente reunificación alemana. Ese mismo grito de lucha, poco tiempo más tarde, se convirtió en el motor entonces de la reunificación, al transformarse de nosotros somos el pueblo en nosotros somos un solo pueblo. 30 años después de la reunificación alemana, Alemania se ha convertido en una de las grandes potencias de referencia mundial. Es protagonista hoy en todos los espacios de toma de decisión que tienen impacto global. La reunificación también tuvo consecuencias inmediatas. Se impuso en todo el territorio el Estado de Derecho, lo que quiere decir que los ciudadanos de la antigua Alemania Oriental obtuvieron derechos y libertades que les habían sido negados durante más de 40 años. Desde entonces pueden elegir a sus gobernantes en libertad. También ganaron el derecho a expresar sus opiniones e ideas libremente y sin temor, sin ser perseguidos por un Estado. Ganaron el derecho a la vida privada. Sin embargo, luego de 30 años, aún hay retos y tareas por cumplir. Las oportunidades no son iguales para todos los alemanes. Las desigualdades aún separan lo que antes estaba dividido por el muro. Los nuevos estados, aquellos que correspondían a la antigua RDA, presentan hoy en día índices de pobreza superiores. En ellos el desarrollo económico, los salarios y las condiciones de vida son menores que en el resto del país. Condiciones estas que han decepcionado a importantes sectores de la población, que hoy se sienten excluidos y que desilusionados con la democracia se dejan seducir por discursos extremistas. 30 años después de la reunificación alemana, quizás la lección más importante, tanto para Alemania como para Venezuela y para el mundo entero, sigue siendo que es necesario luchar contra todo aquello que intente dividir a los pueblos, ya sean estos obstáculos físicos o intangibles. Ya sean nuestras diferencias reales o ficticias, construir un futuro más justo solo es posible cuando trabajamos juntos, en solidaridad y libertad, sin dejar que nadie quede por fuera, sin dejar a nadie atrás. Pues solo cuando derribamos los muros y los discursos que nos dividen, para reencontrarnos en todo aquello que nos une, podremos reconstruir sobre lo mejor de nosotros y sin olvidar nuestros propios errores, un futuro mejor.